Hola, buenos días. Buenos días a todos y a Hola, todas, o buenos bueno, días. buenas tardes también, depende de dónde estén. Eduardo, qué bueno verte Hola, hola, conectado. buenos días. Buenos días a Veo todos, muy que buenos días a tenemos varios speakers que se siguen conectando y miembros de la comunidad, así que eso habla bien bueno, que nos sintamos en familia y podamos conversar estos temas que nos apasionan, ¿no? Así que gracias por sumarse. Bueno, si quieren, ya damos comienzo a la sesión de hoy. Buenos días o buenas tardes a quienes están en otro uso horario. Bueno, y como saben, desde 2024, el MBS Hub o el Hub de Soluciones Basadas en la Naturaleza, que es liderado por Asociación Sustentar y Fundación Bariloche, formó una red de más de 600 actores del ecosistema de soluciones basadas en la naturaleza y soluciones financieras innovadoras para el capital natural, incluyendo a desarrolladores de proyectos, protocolos de créditos y registros, proveedores de tecnología y policymakers en más de 15 países, principalmente en América Latina. Como sabemos, el rápido deterioro del capital natural hoy ya no es solo una preocupación meramente ambiental, sino que es un multiplicador de riesgo para las inversiones, para las empresas y para nuestras economías. Y al mismo tiempo sabemos que está surgiendo una nueva frontera de inversión en naturaleza y especialmente en América Latina está naciendo un creciente ecosistema de startups en NatureTechs, desarrolladores de proyectos, de soluciones basadas en naturaleza y responsables de políticas públicas que impulsan una visión de futuro para diseñar soluciones financieras que estén alineadas con la integridad ecológica. Desde el 2020-2025, el enfoque del MBS Hub es empezar a cerrar esta brecha que encontramos entre la oferta de soluciones tecnológicas para la naturaleza y proyectos en territorio con las necesidades reales de inversión, es decir, la demanda. En el webinar del día de hoy tenemos líderes de la ciencia, de finanzas y las políticas públicas para poder explorar algunos interrogantes como por ejemplo qué estándares y métricas están ganando tracción a nivel global y cómo pueden prepararse los proyectos en América Latina, qué perfiles de proyectos o qué condiciones habilitantes necesitamos para desbloquear el financiamiento privado de soluciones basadas en la naturaleza y cómo podemos orientar los sistemas de monitoreo y los marcos normativos de la región para escalar estos proyectos. Entonces, nos acompaña en el día de hoy Ina Porras, que es asesora económica en finanzas climáticas y naturaleza en FCDO, en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido. Tiene más de 25 años de experiencia como economista ambiental en países en desarrollo. Luego de trabajar en el International Institute for Environment and Development, se incorporó al FCDO de Reino Unido como economista principal en adaptación y naturaleza y apoya el desarrollo de sistemas para fortalecer capacidades en la ayuda oficial para el desarrollo, ODA, y trabaja las estrategias de diplomacia del Reino Unido, incluyendo negociaciones vinculadas a financiamiento climático. También nos acompaña Adrienne Bogle, que es fundadora e investigadora principal de Natural Capital Insights, que es una, mm, una firma que surge del Natural Capital Project de la Universidad de Stanford. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la dirección de investigaciones interdisciplinarias que demuestran cómo la incorporación de los valores de la naturaleza pueden cambiar la forma de orientar las inversiones en desarrollo, conservación y restauración. También nos acompañan Rodrigo Venegas, que es ingeniero agrónomo y cuenta con una maestría en Administración de Negocios e Innovación. Tiene una gran trayectoria profesional que integra el mundo corporativo, en donde trabajó más de 16 años en Shell y actualmente apoya el desarrollo de proyectos innovadores que conectan soluciones basadas en la naturaleza, agricultura regenerativa, cadenas de abastecimiento regenerativas y tecnologías AgTech. Por último, tenemos a Francisco Gómez, que es director técnico en Terrazos, una empresa líder en innovación e inversiones ambientales en Colombia.
Es ingeniero mecánico con más de 15 años de experiencia liderando proyectos en los campos de la ingeniería, sostenibilidad ambiental e impacto social y cuenta con una maestría en sistemas de energía sostenible de la Universidad de Edimburgo. Bueno, sin más preámbulo, le doy la palabra a nuestro coordinador del MBS Hub, Agustín Materi, para que comencemos este webinar. Agus, estás muteado. Ahí me escuchan. Sí, perfecto. No, decía, bueno, gracias Flor, y si veían mi pantalla, que me parecía interesante empezar esta charla eh, que tenemos hoy con la comunidad de MBS Hub y con speakers, como decía Flor, muy interesantes y muy versátiles, muy distintos, ¿no? En su enfoque para lo que intentamos hacer siempre desde el Hub, que es cruzar miradas y tratar de romper silos de lenguajes, ¿no? Que es lo que muchas veces hace que estos mecanismos de financiamiento se compliquen o sean muy lentos o se los perciba de alto riesgo. Y me gustaría empezar con este hook, ¿no? De este informe que sacó el IPBES, el último informe que sacó hace muy poquito. Tuvimos hace poco el autor en uno de nuestros webinars, el principal autor, a Lucas Garibaldi, que es de acá de Bariloche, donde estoy yo basado. Y me parece muy fuerte lo que dice el IPBES, ¿no? Desde la interfaz ciencia-política, en cuestión de lo que define como cambio transformacional, ¿no? No estamos hablando de cambios, de ajustes, de mejoras, de salvaguardas, ¿no? Sino de la ciencia nos está reclamando un cambio transformacional como una reorganización fundamental y a nivel de sistemas, ¿no? Y que también dice que los enfoques anteriores han fracasado, utiliza esas palabras textuales, lo cual es eh, una comunicación muy interesante que emite el sistema científico avalado por los gobiernos, ¿no? Que necesitamos alterar el status quo. Entonces, bueno, por eso es que les propongo, como siempre, tener una conversación lo más descontracturada y provocativa, para que podamos ver cómo podemos crear algo nuevo, ¿no? Algo realmente innovador, eh, que nos permita romper esos hilos que mencionábamos. Eh, entonces, vamos a empezar con las preguntas, y darle paso a nuestros speakers, que es lo interesante. Y en primer lugar vamos a hablar con Ina, Ina Porras, que bueno, ya la presentó Flor. Y y bueno, Ina, es muy interesante cómo Reino Unido viene avanzando mucho en definir estándares y políticas que de alguna manera están orientando, ¿no? La infraestructura de mercado global en naturaleza o de los mercados regionales o de mercados nacionales, están prestando muchísima atención a los avances que tiene UK en esto. Eh, y el mandato, bueno, que un poco venís a representar vos, de tender puentes, ¿no? Entre los mercados de UK y mercados emergentes o en desarrollo como los de nuestra región. Entonces ahí quisiera que nos cuentes cuáles son las oportunidades que tiene América Latina para diseñar instrumentos financieros, por ejemplo, acompañados, ¿no? O junto al Reino Unido para poder financiar proyectos en terreno. Así que, Ina, adelante. Sí, muchas gracias, Agustín, y muchas gracias por invitarme hoy. Em, Les voy a comenzar tal vez la respuesta un poco poniendo el contexto a nivel más global y presente también, donde en este momento para la mayoría de los países del mundo, si no todos, la prioridad es abordar la crisis económica. Cuando hablamos con cualquier país, eso es lo que siempre nos dicen. Tenemos que responder la crisis económica. Nuestro enfoque es crecimiento económico. Para muchos, no hay duda de esto,
eso implica aumentar las inversiones en capital natural tradicional, como la agricultura, la industria de la madera, la ganadería, los minerales, el petróleo, el gas natural. Lo vemos en Latinoamérica, lo vemos en muchos otros países que tienen estos recursos naturales, especialmente en el cono sur. La experiencia, sin embargo, nos ha enseñado que esto suele hacerse a costa de perder las funciones ecológicas sumamente importantes que no tienen precio. Y como decías antes, Flor, este modelo convencional está en riesgo. Tenemos la evidencia que está en riesgo porque estamos llegando a un momento en que encontramos la degradación de los recursos naturales está sumamente alto, en algunos lugares irreversible. El cambio climático es ahora, ya está cambiando y estamos sumamente cerca a puntos de inflexión ecológicos y no sabemos exactamente el impacto que van a tener. Tenemos algunos números. Sabemos que la economía global enfrenta pérdidas irreversibles del Producto Interno Bruto per cápita del 19% para el 2050 debido al cambio climático. Estamos hablando de que bebés que nacen hoy a los 25 años van a estar en un mundo completamente diferente y muy desafiante. Sabemos que más de la mitad del Producto Interno Bruto global depende de la naturaleza y el colapso de solamente 3 servicios ecosistémicos, la polinización silvestre, la pesca y la madera, podrían provocar una contracción del PIB mundial del 2.3%. Como referencia, es bueno recordar, el COVID, la contracción del COVID fue 3.5%. Y como referencia también, Argentina el año pasado perdió aproximadamente 3%, tal vez un poco más del Producto Interno Bruto, debido a una gran sequía que ocurrió y tuvo impactos en cascada. Estos riesgos son evidentes, pero también nos dan una ventaja de oportunidad para poder participar. Y tengo 4 puntos que me gustaría hacer antes de pasarte de vuelta al micrófono. El primero es, tenemos que destacar que nuestras economías están integradas en la naturaleza y no externas a ella. Aquí la revisión de Dasgupta, que fue comisionada por el Ministerio de Hacienda del Reino Unido, nos da directamente esta información. Nos dice la naturaleza es nuestro activo más valioso y nuestras economías, medios de vida y bienestar están integrados directamente en la naturaleza. Y aquí el gobierno británico ha venido trabajando fuertemente en esto. El enfoque que tenemos en FCDO, cuando hablamos de naturaleza, siempre es destacando el asunto, los issues de dependencias, la exposición microeconómica, macroeconómica y financiera también de nuestros modelos en relación con la naturaleza. De aquí paso al segundo punto, lo importante que es integrar las agendas de la naturaleza y cambio climático en vez de agendas separadas. Estamos repitiendo, el riesgo es que repetimos, que perdemos nuestro enfoque en éxitos y muchas veces repetimos errores. Tenemos que integrar las 2 agendas y aprender de esos éxitos, aprender de estos errores, ver de qué forma podemos hacer el leapfrog, technological leapfrogs, para poder ahorrar tiempo que no tenemos en este momento. El Reino Unido tiene buenas lecciones de cambio climático, que por ejemplo ha logrado desvincular muy bien el crecimiento económico con las emisiones de efecto invernadero, este asunto del decoupling, growth y emissions. Por ejemplo, la economía de cero emisiones, el net zero, creció 10% el año pasado en comparación con un crecimiento general del 1%. Los empleos verdes son mejor remunerados, a menudo en zonas de desventajas económicas. Ha funcionado muy bien y basándose en esto, el gobierno del Reino Unido está fortaleciendo este aprendizaje para incorporar elementos de capital natural, lo que me lleva al punto 3, donde no podemos y a través del gobierno impulsar la ambición de capital natural en todos los sectores y no solo el ambiental. O sea, no solamente esto es un asunto de DEFRA. Un ejemplo, DEFRA desarrolló una metodología llamada Enabling Natural Capital Approach y esta metodología es para todos los sectores del gobierno para mejorar cómo el capital natural puede apoyar los objetivos de cada departamento. Todos los meses, cada 2 meses nos reunimos, diferentes departamentos, el FCDO, nos reunimos con DEFRA, con prisons, nos reunimos con grupos de municipalidades, con
con academia, con diferentes, para entender de qué forma se puede ir incorporando y conversar ideas de qué forma pueden hacerlo los diferentes departamentos. Recientemente tuvimos un reportaje del Comité Conjunto de Inteligencia sobre los vínculos entre la pérdida de la biodiversidad global, el colapso de los ecosistemas y la seguridad nacional. Todos estos son temas que ya están siendo tomados por otros. No es un asunto ambiental. El Banco de Inglaterra, por ejemplo, basado en los marcos del TCFD y el TNFD, acaba de publicar el informe anual de divulgación climática y presentando el primer plan de transición climática y estamos tratando de ver de qué forma ya incluye algunos impactos físicos y de transición por pérdida de naturaleza, pero queremos incorporarlo y extender, por ejemplo, con sequías, inundaciones, contaminación. Y de aquí quiero pasar finalmente, terminar que es importante cerrar el círculo y trabajar con el sector privado, pero muy importante, yendo más allá del asunto de agenda de responsabilidad social, que siempre es importante, pero lo importante más que todo es promover, enfatizar el papel de la inversión privada en la economía verde. Con ejemplos, tenemos ejemplos recientes muy positivos en la ciudad de Londres, con inversiones del sector privado. Por ejemplo, el año pasado, 2024, fue un año muy fuerte para bonos verdes, superando muchísimo el mercado de bonos convencionales. Tenemos sistemas, instrumentos muy innovadores, muy interesantes que estamos explorando, como los seguros paramétricos y las cláusulas de deudas relacionadas con el clima y los desastres naturales o climáticos. Experimentando con otras cosas como redes de seguridad en tiempos de necesidad y también coherencia y facilidad de acceso a fondos de financiamiento climático. Paro aquí y te paso de vuelta. Te paso la palabra de vuelta. Gracias. Muchas gracias, Ina. Buenísima tu intervención, muy clara, muy concisa. Y mencionaste dos cosas muy interesantes que abren la palabra para Adrian, nuestra próxima speaker, cuando dijiste acerca de los Enabling Natural Capital Approaches y mencionaste el sector privado. Eh, y bueno, Adrian viene de la Universidad de Stanford y el proyecto NatCap que hace muchos años que viene desarrollando estas metodologías para integrar capital natural en la toma de decisión. Y bueno, queremos focalizarnos un poco en esto del sector privado, eh, ya que bueno, en nuestra región lo que muchas veces pasa es que existen recursos institucionales limitados, ¿no? Eh, entonces muchas veces, bueno, esperamos a que salga la normativa o podemos hacer algo antes, es algo que se preguntan los proyectos en terreno. Entonces, Adrian, me gustaría que nos cuentes un poco tu experiencia en asesorar empresas, en identificar proyectos de Nature-Based Solutions, cómo se integra, ¿no? En la práctica el capital natural en la toma de decisiones em, y en una región como la nuestra, cómo se puede crear el business case, ¿no? El caso de negocio, que es esto que puede generar la materialidad, ¿no? Para hacer un cambio en la toma de decisión de una empresa impulsar esa acción concreta que necesitábamos y que mencionaba Ina, ¿no? Del sector privado. Adrian, adelante. Buenas tardes a todos y todas. Gracias. Sí, es un placer estar aquí con este distinguido grupo de expertos. Tengo una presentación que voy a compartir en este momento. Espero que funcione bien. ¿Sí? ¿Se ve mi pantalla? Sí, perfecto. Super. Sí, hoy me gustaría hablar un poco sobre los ingredientes clave, como dijo Agustín, para la integración de los valores de la naturaleza en mecanismos políticos y financieros, y específicamente ejemplos de la aplicación de herramientas científicas que demuestran los valores de la naturaleza y a través de eso habilitar acceso a la financiación y a través de eso demuestran el business case para la inversión en la naturaleza. Los ejemplos que
les mostraré forman parte del proyecto de Personas, Planeta, Prosperidad o 3P. The Natural Capital Project, una asociación basada en la Universidad de Stanford en los Estados Unidos, colabora a través de este proyecto con tres instituciones financieras internacionales, el BID, ah, el Banco de Desarrollo de Asia y también el Banco Mundial, para apoyar a actores en 16 países de todo el mundo con la integración de los valores de la naturaleza en las decisiones de política y de inversión. A través del proyecto desarrollamos la capacidad técnica y política en sus gobiernos y otras instituciones para implementar enfoques de capital natural en los proyectos y programas en curso. Y con esos proyectos la verdad es que no trabajamos directamente con el sector privado, pero en muchos casos la idea para los actores institucionales era demostrar los valores de la naturaleza en términos muy específicos, muy detallados para elaborar este business case. Y uno de los componentes clave para desbloquear la financiación para la naturaleza es la capacidad de demostrar cuantitativamente los valores que la naturaleza aporta a las comunidades, al sector privado y a la economía en general. Y durante los últimos 15 años, el proyecto de Capital Natural ha desarrollado un conjunto de enfoques y herramientas de software que permiten modelar y valorar detalladamente los beneficios de la naturaleza. Y estas herramientas es un toolbox, una caja de herramientas que incluye modelos para muchos diferentes tipos de servicios ecosistémicos. Y esas herramientas se han utilizado en los proyectos piloto que siguen. Aquí se pueden ver algunos ejemplos de los temas que se trataron en estos proyectos piloto y son bastante variados y incluyen, por ejemplo, cuantificación del producto ecosistémico bruto y bonos azules y planificación de la acción climática, por ejemplo. Y a continuación voy a resumir unos ejemplos de puntos de entrada que encontramos en diferentes países y contextos que demuestran diferentes formas en que las herramientas científicas han influido las decisiones de diferentes partes del mundo. El primer punto de entrada para esta información cuantitativa de la naturaleza es para establecer la agenda, es decir, fomentar el apoyo al capital natural en las políticas y en las inversiones que sean del sector público o del sector privado. En este ejemplo es de la República Democrática del Congo, en que evaluamos los valores de los bosques del país para los servicios ecosistémicos locales, por ejemplo, la regulación de flujos de agua, polinización y retención de sedimentos o evitación de erosión, y también el valor de los bosques en el Congo para la regulación del clima. Y con eso demostramos que cada dólar invertido en la restauración del paisaje y en los bosques puede, puede reportar casi $3 en beneficios. Y con esto, esta información ayuda al gobierno a hacer el caso o um, El business case, el el business business case, ¿no? case, Está gracias. En bien, se inglés entiende. es más fácil. El business case para más inversión en sus bosques. Bueno, el segundo ejemplo es identificar y diseñar inversiones utilizando esta información científica de la del capital natural. Es decir, identificar oportunidades y diseñar políticas y proyectos que mejoren el capital natural al mismo tiempo que el bienestar humano. Y
tenemos aquí un ejemplo de Chile en que el proyecto evaluó los valores y beneficios del capital natural en la cuenca del Río Bueno, en la región de Los Ríos, en Chile, y propuso acciones específicas para mejorar la coherencia política y maximizar los beneficios en todos los sectores. Y también para identificar oportunidades para los proyectos público-privados o las esas asociaciones públicos-privados en la zona. El tercero el tercero punto de entrada es usar esta información para orientar la aplicación en proyectos específicos, definir mecanismos de financiación o gestión adaptiva de la aplicación, por ejemplo. Y aquí tenemos un ejemplo de Colombia en que analizamos los beneficios del sistema natural de áreas protegidas en esta parte del país y los beneficios de este sistema de áreas protegidas hacia tres municipios muy de alta complejidad en la zona. Y con esta información, el proyecto apoyó el desarrollo de mecanismos financieros para la corresponsabilidad de los sectores productivos en la zona, incluido um, sectores como agricultura, como la provisión o suministro de agua. Y finalmente, esta información puede ser integrado en procesos de seguimiento y evaluación para definir indicadores y objetivos pertinentes o evaluación retrospectiva. Y eso es muy importante porque se ayuda en definir los KPIs o KPAs um, para, para tener acceso al financiamiento a largo plazo. En Belice, les ayudamos en desarrollar objetivos basados en la ciencia con plazos concretos para cumplir las contribuciones determinadas a nivel nacional de Belice. Y a través de este proceso, creó un enfoque transferible que puede utilizarse para establecer objetivos futuros y demostrar que el país está logrando tus objetivos, que es muy importante para desbloquear acceso a financiamiento climático, y de diferentes fuentes. Y voy a resumir con algunos ingredientes clave que hemos visto en este proyecto y en nuestra experiencia desde 15 años. Primero es que datos y información fiables sobre los activos naturales y los beneficios que proporcionan son muy importantes para esta desbloqueación de financiamiento. Y la integración de esa información en marcos de evaluación existentes es clave también. Liderazgo comprometido. Hay que tener capacidades técnicas y sociales y políticas para hacer esta integración. Y también la importancia de redes de aprendizaje, como estamos aquí en el NBS Hub, que fomenten intercambios de experiencias. Y con esto le paso la palabra de vuelta y espero con interés el debate. Gracias. Bueno, Adrian, buenísimo. Muchas gracias por el overview. Muy interesante lo que vienen haciendo ustedes como pioneros en este tema. Y bueno, mencionaste un caso de Chile, con lo cual le abriste el juego a Rodrigo, nuestro, nuestro punto focal de alguna manera del hub en Chile, y que tiene un proyecto muy interesante que ahora nos va a contar eh, en Rapa Nui, ¿no? En la isla de Pascua, este lugar tan emblemático de Chile. Y bueno, Rodrigo, en ese sentido, eh, y teniendo en cuenta los avances que viene teniendo Chile en la región, así como UK lo viene haciendo a nivel global,
Chile a nivel regional con toda esta nueva normativa de pagos por servicios ecosistémicos y su marco legal que incluso permite certificados transaccionables, ¿no? Algo muy novedoso que nosotros veníamos impulsando en Paraguay con la ley que tienen ellos. Bueno, en Chile se está materializando y eso es muy interesante. Entonces, bueno, en base a ya bajando a un proyecto concreto en nuestra región, contanos qué vienen haciendo ustedes con Corfo, ¿no? Esta entidad público-privada que busca impulsar estos proyectos en Chile, y también con Region Network, que, bueno, los acompaña con tecnología y asesoramiento en cómo usar la tecnología más adecuada y de la mejor manera para acompañar este proyecto que tienen ustedes o que están impulsando de café regenerativo en Rapa Nui, eh, aprovechando el marco regulatorio, este que decíamos, y las nuevas políticas de la demanda que mencionaban Ina y Adrian, ¿no? Así que, Rodrigo, adelante. Súper. Aló, aló, ¿se escucha? Perfecto, Excelente, perfecto. excelente. Bueno, un saludo a todos los participantes, un gusto estar acompañándolos por acá. Gracias, Agustín, por la invitación. Déjenme compartir una pequeña presentación aquí, tomando el guante de, es que nos plantea, denme un segundito, compartir. Ustedes me avisan cuando lo estén viendo. Ahí se está cargando. Ahí está. Ahí va. Excelente. Bueno, tomando el guante también de Agustín, de la provocación de tratar de mostrar unas miradas un poco, no sé si llamarlas distintas o innovadoras, ¿no es cierto? La idea es rápidamente contarles sobre un proyecto que estamos bootstrapeando, ¿no es cierto?, desde Chile, con gran esfuerzo, pero que nos tiene muy entusiasmados. Entonces, la respuesta básicamente orienta esta pregunta, ¿no es cierto?, o se enfoca en esta pregunta. ¿Cómo de alguna manera desde Chile, y sobre todo desde Cono Sur, en esta lógica, ¿no es cierto?, del Global South que escuchamos tanto por todos lados, digamos, cómo contribuimos al impulso de las soluciones basadas en la naturaleza? Eh, lo que hemos tratado de lograr acá, insisto, con gran esfuerzo, es generar un colectivo en red que actúe en red, ¿no es cierto? Este colectivo no es una sola empresa, sino que ha partido desde forma nuclear, ¿no es cierto? Orquestando o coordinando como no orquestadora a tres organizaciones. Avenida, por un lado, un estudio de innovación; Empathy, por otro lado, una organización que está enfocada en filantropía estratégica y hacer asesorías en Chile, ¿no es cierto?, y en Latinoamérica para apoyar a familias empresarias, ¿no es cierto?, que están interesadas en entrar en el tema de la filantropía; y por supuesto, MBS Hub, que ha sido clave en el apoyo para empujar esta lógica y esta idea un poco loca, digamos. Dentro de las inspiraciones que tenemos, hay dos temas, hay muchas, digamos, pero hay dos temas que me gustaría poner sobre la mesa. Uno, la importancia de los multi-stakeholder partnerships. Hoy día este tema está tomando, ya ha venido tomando los últimos 10 años, pero yo diría que los últimos 5 mucha fuerza. En Latinoamérica lo vemos muy presente, ¿no es cierto?, con mucho apoyo desde Europa y desde Estados Unidos, incluso de Asia, ¿no es cierto? Pero hay un reporte aquí que lo estoy mostrando a la izquierda de Latimpact, una organización local de Latinoamérica, donde estamos ya mostrando un primer informe del 2025 con ejemplos súper interesantes. Y a la derecha les muestro un libro, ¿no es cierto?, que viene a aportar una mirada súper fresca y súper innovadora desde la lógica de que obviamente necesitamos financiar todos estos desarrollos con innovación. No podemos caer en las lógicas tradicionales de financiamiento, y creo que aquí en esta mesa, ¿no es cierto?, estamos muy de acuerdo con eso. Las lógicas del venture capital no sirven. Tenemos que adaptar fórmulas, ¿no es cierto?, desde el blended capital y desde el capital eh, catalítico para poder desencadenar o catalizar estos desarrollos. Como bien decía Agustín, ¿no es cierto?, a nosotros nos parece que Chile, si bien es un país muy pequeño, y la verdad es que desde el punto de vista geográfico bastante aislado, ¿no es cierto?, ofrece una suerte de, en brackets, ¿no es cierto?, de laboratorio, donde podemos modelar y podemos llevar a la práctica ciertos proyectos que posteriormente podamos escalar.
a otras regiones dentro, a otras bioregiones dentro de Latinoamérica, y ahí mencionaba Agustina lo que nos parece súper relevante. En Chile hoy día está la legislación, hay un marco legal, pero sobre todo hoy día, hasta fines de julio, está en una consulta pública el reglamento dentro de la ley que habilita los contratos de redistribución de servicios ecosistémicos conforme a la ley medioambiental chilena. Por lo tanto, esto creo que es un paso súper interesante, hay que monitorearlo, está en consulta pública y falta para que esto se implemente, pero es interesante como dice Agustín verlo. Desde la lógica, y esto está medio enredado, no se compliquen, lo voy a tratar de simplificar al máximo, pero esto busca un poco una mirada sistémica. A nosotros en el equipo nos gusta mucho siempre la mirada sistémica, y si ven en el centro está el nodo orquestador con los tres jugadores, pero esto se extiende. Por un lado, desde Empathy estamos articulando con Latimpacto en Latinoamérica, desde el lado de Avenida Estudio estamos articulando, como bien decía Agustín, con Corfo, que es una entidad en Chile que ofrece grants para poder desarrollar proyectos de innovación, y básicamente Corfo es una institución que busca el desarrollo económico del país, pero lo interesante es que en el largo de los últimos 10 años también se ha ido permeando toda esta lógica, ¿no es cierto?, de promover, obviamente, sostenibilidad, pero en la medida que va avanzando el tiempo, estamos cayendo desde lo práctico a promover y estimular, ¿no es cierto?, la incorporación del capital natural y la incorporación de proyectos que tienen esas innovaciones mucho más conectadas con las lógicas de cambio climático, ¿no es cierto?, etcétera, sostenibilidad. Entonces, y abajo les muestro Regen Network, ¿no es cierto?, porque una de las preocupaciones de esta lógica sistémica es cómo construimos un puente de proyectos en el terreno, proyectos prácticos, con las lógicas de servicios basados en la naturaleza, pero sobre todo con las lógicas de Web3 y las lógicas de ReFi, de este mundo que a nosotros muchas veces nos parece muy ajeno, que es todo el nuevo mundo montado sobre blockchain, pero que nos parece que ofrece una oportunidad tremenda para poder incorporar, insertar tecnología desde fases muy tempranas en los proyectos a bajo costo, digamos, y que esa tecnología nos permita lograr transparencia, que es el foco, lograr transparencia, lograr respaldo de datos, de manera de poder ofrecer proyectos que desde un inicio tienen trazabilidad y tienen un sustento sobre la data para que un inversionista se sienta eh, con menos riesgo, digamos. La lógica de de-risking a nosotros aquí nos parece fundamental. Aquí rápido, el anterior, en el fondo, desde el nodo hay dos outputs, a la derecha un portafolio de proyectos que estamos construyendo, y a la izquierda una plataforma digital que acompaña el seguimiento de estos proyectos desde una lógica más bien de ERP. Estamos pensando en un ERP, un paraguas, ¿no es cierto?, que nos permita lograr desde el inicio, insisto, la data necesaria para hacer due diligence adecuados en los proyectos, y no encontrarnos con la situación de cuando tenemos un inversionista que quiere entrar en un proyecto en etapa temprana. Obviamente no hay respaldo, no hay datos, el Excel se perdió, el archivador se perdió. Aquí, gracias a la tecnología, podemos asegurar ese due diligence adecuado para entrar en un proyecto. Aquí está un poco la idea del portafolio. Hoy día el portafolio lo estamos construyendo en verde. Les muestro dos proyectos que ya hemos logrado este financiamiento o capital catalítico de parte de Corfo. Estos proyectos los estamos financiando con foco en Isla Pascua, en Rapa Nui. Un proyecto baja sobre café regenerativo, producción de café regenerativo, y el otro proyecto baja sobre la lógica de producción de camote regenerativo en la isla, siempre trabajando con pequeñas comunidades. Al mismo tiempo, estamos trabajando en proyectos conectados con cultivos regenerativos, maní, por ejemplo, lupino, por ejemplo, que el lupino es súper interesante porque es un cultivo alternativo al paradigma de la soya, muy extendido en Brasil y en Argentina. Es un cultivo, un grano de alta concentración proteica y con un perfil aminoácido súper interesante. Y también estamos bajando sobre ganadería regenerativa y conservación de bosque. Etapa temprana, todo, algunas son ideas. Lo que está en verde es lo que tenemos más concreto. Y bajando a la lógica de que queremos pilotear este modelo en un entorno súper concreto, es donde estamos bajando sobre Rapa Nui, Easter Island. Nos parece, por la naturaleza geográfica y la condición social y económica de la isla, un escenario súper adecuado para poder pilotear el modelo, y a partir de los resultados en la isla poder
replicar en otras islas en la Polinesia y obviamente exportar el modelo al continente y sobre todo construir este puente que nos tiene muy entusiasmados, Agustín, y a nosotros, entre Chile y Argentina desde el Cono Sur, para de alguna manera contrapesar esta lógica que vemos muy presente de la Amazonía, digamos, obviamente por lo importante que es la Amazonía, ¿no es cierto? Hay mucho en torno a eso, se está haciendo mucho, pero vemos que el Cono Sur, ¿no es cierto?, desde la lógica nuestra, sobre todo en esta lógica de Patagonia, ¿no es cierto?, también tiene mucho que mostrar. Y por lo tanto creemos que esto es una tremenda oportunidad para poner esto sobre la mesa y poder escalar modelos que sean súper interesantes para la inversión. Eh, el proyecto hoy día emblemático, ¿no es cierto?, es este café regenerativo. Está en etapa de idea y presemilla. Se fundamenta en la construcción de una cooperativa, el establecimiento de una cooperativa. Estamos trabajando con productores locales, pequeños productores locales en la isla, ¿no es cierto? Obviamente el escenario mundial del café está pasando, todos sabemos, por una crisis importante, los precios se fueron arriba, la oferta ha bajado de forma importante, se está perdiendo superficie productiva. Entonces es un escenario que nos parece súper atractivo para proponer desde Rapa Nui un modelo de producción de café completamente innovador, basado en agricultura sintrópica, agricultura regenerativa, y puede ser súper interesante desde el punto de vista del modelo de negocio. Estamos rescatando un biotipo de café que llegó en el 1800 a la isla. Esas plantas se naturalizaron en la isla y hoy día genéticamente podemos demostrar que existe un biotipo adaptado a las condiciones de la isla, y eso nos da un capital natural súper relevante para poder escalar esta lógica de un producto obviamente súper nicho, ¿no es cierto? Y de pequeña escala. No estamos pensando en una tremenda industria aquí, es todo a escala de Rapa Nui. Buscamos pasar por todo el proceso productivo, pero ponemos foco en fermentación, donde vamos a hacer fermentación dirigida y gestionada con microorganismos locales, naturales de la isla, y esa fermentación con microorganismos propios de la isla nos va a dar también un perfil organoléptico súper propio de este producto. Así que también hay una oportunidad súper interesante. Y el segundo proyecto, muy rápido, es el tema del camote, donde este es un proyecto que ya está en etapas más adelantadas, donde ya tenemos un producto con tracción en el mercado y estamos en una fase de internacionalización, o sea, queremos poner el producto en el mercado. También es una familia, Rapa Nui es un ejemplo de productores Rapa Nui, a partir de un producto muy noble, el camote, ¿no es cierto?, con prácticas regenerativas. Hemos logrado recién este mes ponernos en una de las ferias más importantes en Nueva York, ¿no es cierto?, la Summer Fancy Food. Llevamos un producto súper bien presentado, digamos, así que estamos empezando a explorar eso de llegar con este producto desde Rapa Nui al mercado norteamericano, pero siempre con la lógica de agricultura regenerativa en la base, ¿no es cierto?, en el corazón, y también con la lógica de articulación. Para terminar, algunas food for thought. A nosotros nos parece que existe una oportunidad extraordinaria para construir este puente entre Argentina y Chile, de manera de impulsar las soluciones basadas en la naturaleza, siempre desde esta lógica de la plataforma que les he planteado, que soporte el emprendimiento regenerativo con triple impacto. Pensamos que Chile ofrece esta lógica que les decía en brackets de un laboratorio que nos permita pilotear a pequeña escala modelos que podamos escalar con inversión, ¿no es cierto?, en esta lógica de mezcla de las soluciones basadas en la naturaleza con el mundo de Web3 y ReFi, siempre de la lógica de poder generar transparencia, trazabilidad y datos que permitan sustentar potenciales inversionistas. Pensamos que se requiere innovar en alternativas que permitan conectar y aterrizar estos interesantes desarrollos en Web3 y ReFi, sobre todo lo que tiene relación con measurement, reporting y verification, que a nosotros nos parece que son elementos que al llevarlos al mundo digital toman un cuerpo súper relevante, y conectar eso con capital natural. Y por último, necesitamos estos casos de éxito para desde el Cono Sur, ¿no es cierto?, mostrar el potencial que la región tiene en el contexto global. Le devuelvo la palabra a Agustín. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias. Qué bueno que está el proyecto y un placer seguirlo de cerca desde el Hub. Y hablaste, bueno, del café, ¿no? Y qué rico que es el café. Todos nosotros tomamos café y
creo que hablando de business cases también, como decía Adrian y Ina, eh, esta subida de los precios, esta proyección de la contracción en la producción, debería ser un driver. Me parece que es un driver y que hay ya interés en buscar ese tipo de inversiones, así que, bueno, para eso estamos y esperemos que esto crezca. Eh, entonces ahora vamos a pasar a Francisco. Francisco, muchas gracias por sumarte. Sabemos que saliste de otro webinar. Terrazos está full en la región y bueno, nos pone muy contentos poder brindarles este espacio para que cuenten lo que están haciendo. Eh, y un poco aterrizando lo que decía Adrian de, de los business cases a nuestra región en particular. Eh, ¿Cuáles son esos elementos clave que ustedes están viendo para estructurar esos casos de negocio, para poder invertir realmente en naturaleza en América Latina? ¿Y qué vienen haciendo desde Terrazos para abordar los desafíos que ustedes ya vienen teniendo un buen recorrido de identificación de desafíos concretos, claros y mucho más allá de la teoría, para poder implementar estos mecanismos? Así que, Francisco, adelante. Gracias, Agustín. Y bueno, gracias por la invitación. Me encanta ver que estos webinars siguen ocurriendo, que cada vez tenemos más gente y que los invitados, ¿no? Estos colegas son pues de un nivel tan alto como los tenemos hoy. Em, Mira, la verdad es un gusto poder haber escuchado las presentaciones de los otros invitados porque creo que en resumen aquí hay muchas lecciones y es lo primero, ya estamos hablando de negocios, ¿no? Estamos dejando un poco de lado esta lógica que los temas ambientales se tienen que tratar únicamente con filantropía, eh, y realmente tenemos que empezar a transformar nuestras economías tanto para las actividades productivas que ya existen, como para estas nuevas actividades en creación de naturaleza que de alguna forma conectan las agendas climáticas y las agendas de biodiversidad. Y como decía Ina, que al final es una única agenda, que es la agenda global, en términos de, ¿no? La problemática climática que nos tocó vivir. Em, voy a contarles algunos de estos retos, ¿no? De lo que hemos encontrado en Terrazos, em, los elementos que se necesitan para estructurar proyectos y también los retos que hemos encontrado en América Latina, pero creo que estos son retos que, que se podrían replicar en cualquier lugar del mundo. Em, A ver, lo primero entonces es, nosotros tenemos que empezar a pensar en negocios. Nosotros tenemos que construir modelos de negocio que entiendan las lógicas de los inversionistas, las lógicas de los costos y los gastos de los proyectos, con operación y con actividad comercial. Em, y esto es algo que no necesariamente es particular para América Latina, pero sí para el sector ambiental. Creo que nosotros tenemos que empezar a pensar en esos términos de negocios. Creo que acá em, el primer obstáculo con el que nos encontramos siempre va a ser temas de legalidad de la tierra. Cuando nosotros hablamos de proyectos que puedan claramente demostrar em, la propiedad, la posesión, la tenencia, que haya información predial clara por parte de nuestros gobiernos, pero que esto de alguna forma sea transversal a la creación de estos proyectos, creo que ahí hay un reto enorme. Este es un reto, em, pues en Colombia, sin duda, pero además en otros países que nos hemos encontrado situaciones similares. Em, y esto siempre va a ser un primer punto que conecta con que nosotros estamos tratando realmente de hacer proyectos que cumplan con unos principios de alta integridad. Si nosotros estamos pensando en crear mercados, parte de lo que tenemos que hacer es poder ofrecer a los potenciales compradores una claridad alrededor de qué es lo que nosotros hacemos, cómo lo hacemos,
dónde lo hacemos y por qué lo estamos haciendo. Uno de los temas que sí es, digamos, muy de nuestras tierras en América Latina es esta riqueza sociocultural, ¿no? Así como somos ricos en temas de biodiversidad, somos ricos también en diversidad social y territorial, y estas complejidades son complejidades que hay que tener en cuenta. Cómo se trabaja con comunidades indígenas, cómo se trabaja con comunidades afro que tienen territorios colectivos, al igual que con comunidades de campesinos al lado de las grandes urbes y las industrias. Em, Estas complejidades deben ser tenidas en cuenta. Nosotros debemos poder aprender de lo que han sido, digamos, los errores, algunos de los errores que fueron cometidos ¿no? En el inicio de los mercados de carbono. eh, y creo que esto nuevamente conecta con esos principios de alta integridad, ¿no? Entonces, poder entender la complejidad de los territorios, poder buscar claridades en la legalidad de la tierra y poder cumplir para nuestros compradores con esos principios se vuelve fundamental. Ahora, en términos un poco más prácticos, em, para que estos proyectos funcionen, es necesario construir modelos de gobernanza em, que sean realistas y aplicables, y ojalá que estén basados ya en la aplicación y la experiencia. Los modelos de gobernanza al final lo que están haciendo es precisamente habilitar la posibilidad de que estos modelos de negocio con las complejidades territoriales funcionen, que se puedan tomar buenas decisiones. Em, y en esto hay muchísimos ejemplos de cómo construir modelos de gobernanza exitosos, em, tanto desde la lógica del manejo de recursos a través, por ejemplo, de instrumentos clásicos como pueden ser las fiducias, como entender ¿no? la toma de decisiones de comunidades y cómo esto realmente se aplica para que los proyectos existan. Em, y finalmente, un tema que yo creo que es muy importante mencionar. Nosotros tenemos que tener una claridad total en términos de qué es lo que estamos vendiendo y qué no estamos vendiendo. Entrar en la posibilidad de lo que es el greenwashing em, no solamente es culpa de compradores que se adjudican más de lo que deben, sino también de vendedores que no saben informar qué es exactamente lo que están vendiendo. Nosotros tenemos que tener muy claro esto, cómo se conecta con las mediciones, con los monitoreos y con la ciencia, cuáles son las ganancias que se están em, comprando, que el comprador se puede adjudicar y cuáles no, y cómo se hace una verificación transparente por terceros auditores de esto, de manera que efectivamente nosotros pues construyamos las bases de un mercado que cumple con esos principios de alta integridad. En esto entra todo lo que tiene que ver con las plataformas de registro, con los validadores y los verificadores. Rodrigo lo mencionó muy bien, pero es una parte fundamental. Nosotros debemos ser capaces de demostrar que esto que estamos produciendo sí es realmente una ganancia en naturaleza, en clima, en biodiversidad, y que el comprador efectivamente está adjudicándose lo que está comprando. Em, Como decía, digamos, de las cosas más interesantes es poder unir todo esto, que estos sean realmente unos sistemas integrales y que lo que nosotros construyamos sean unas economías basadas en naturaleza que sean robustas y transparentes. Y bueno, en general, creo que como les decía al principio, muchas de estas cosas, si bien aplican, por supuesto, en nuestro contexto latinoamericano, hay muchísimos paralelos en otros lugares del mundo donde uno podría hacer em, pues las mismas comparaciones. Em, Eso por mi lado, Agustín. Nuevamente, muchas gracias por tenerme acá y por la invitación. Buenísimo, Francisco, muchas gracias también por el overview y los mensajes potentes que mencionaste para tener en cuenta no solamente en desarrollar proyectos, sino en pensar en el paso siguiente de tener mercados claros y con esa infraestructura que necesitamos tener y con otras lógicas que
que los que venimos de los sectores ambientales nos cuesta tener, pero bueno, ese es el objetivo del hub, de buscar que esto sea una inversión como cualquier otra para que pueda ser escalada, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a los speakers, qué buen debate. Y ahora le voy a dar la palabra de nuevo a Flor para pasar a las preguntas, que veo que hay algunas muy interesantes. Flor. Bueno, muchas gracias, Francisco, Ina, Adrián, Rodrigo. La verdad es que se armó un debate muy interesante entre iniciativas y proyectos concretos donde ya hay una propuesta y donde hay bastantes desafíos con condiciones de la demanda, políticas públicas que están impulsando desde Reino Unido y qué herramientas de la ciencia podemos usar para escalar estos proyectos. Voy a hacer una pregunta, tenemos varias preguntas en el chat, algunas ya lo fueron respondiendo algunos speakers, pero me gustaría hacer como tenemos muy poquito tiempo, 1 minuto para cada uno de los speakers, una pregunta para todos. Si quieren empezamos por Ina. Em, Desde UK estuvieron hablando sobre, bueno, cuáles son las condiciones o las políticas de la demanda que están impulsando, cómo están traccionando al sector privado en este sentido. Adrian también trajo herramientas de cómo la ciencia puede contribuir a construir un caso o un modelo de negocio sólido y basado en datos. La pregunta es, bueno, ¿cómo desde las condiciones de la demanda y cómo desde las herramientas de la ciencia pueden contribuir a impulsar o escalar estos modelos de negocios que presentaron tanto Rodrigo como Francisco? ¿Cómo se pueden generar puentes, como dijo Rodrigo, cómo se pueden generar puentes entre la oferta y la demanda para impulsar financiamiento en soluciones basadas en la naturaleza? Y trayendo un mensaje de Francisco, esto de conectar la lógica de los proyectos con la actividad comercial y empezar a poner en términos de negocios con principios de alta integridad. Si quieren esta pregunta de cómo conectar oferta y demanda y cómo pueden hacer para colaborar unos con los otros, empezamos si quieren por Ina y después Adrian, Rodrigo y Francisco. 1 minuto porque tenemos muy poquito tiempo. En 1 minuto no es suficiente, pero tenía varios puntos que quería mencionar. Voy a concentrarme en uno. Tenemos que cambiar las señales de mercado que existen. Rodrigo mencionó, tenemos que echar para atrás qué está funcionando y qué no para poder ver qué pasa adelante. Y tenemos en Latinoamérica muchísimo, en todo el mundo, pero en Latinoamérica tenemos un montón de señales de mercado que simplemente no nos van a permitir avanzar. Y tenemos que cambiarlo. Tenemos que ver de qué forma lo hacemos. Por ejemplo, en el Reino Unido tenemos un proyecto llamado JRT, Just Rural Transition, donde trabajamos muchísimo en diálogos con gobiernos. La entrada siempre es Ministerio de Finanzas, bancos centrales. Ahí es donde tiene que ir la discusión, donde tenemos que pasar. La parte del ambiente, movámonos ahí, cambiemos nuestro diálogo, cambiemos nuestra narrativa, hablemos de forma que tenga sentido ahora, siempre con nuestra narrativa. Queremos trabajar, es la agricultura regenerativa, etcétera, pero tenemos que convertir eso en qué es lo que nos están pidiendo los gobiernos ahora, sin comprometer el aspecto último que queremos, que es mejorar la naturaleza, aumentar la resiliencia al cambio climático y asegurarnos que nuestras comunidades y nuestras futuras generaciones van a tener algo, algo por qué vivir. Gracias. Gracias, Ina. Adrian. Bueno, gracias por la pregunta. Creo que el desafío con los valores o integrar los valores de la naturaleza o elaborar o desarrollar mercados basados en la naturaleza es que los costos y los beneficios no corresponden en términos de quién gana y quién pierda en cada caso. Como mencionó en el chat el caso de la carretera, por ejemplo, los beneficios de la carretera acumulan a unos actores y los costos son más para otros actores. Pero tenemos
las herramientas, tenemos la ciencia y los datos para elaborar, creo que muy detalladamente, very rigorously, um, quién- los beneficios de diferentes proyectos e inversiones en la naturaleza y con esta información de quién gana de diferentes inversiones, podemos dar la luz a diferentes oportunidades para asociaciones, para socios innovativos. Am, no sé si me explica bien, pero la idea es que, o bueno, puedo decir en inglés para ser claro, we have the, 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 the benefits of investing in nature don't always accumulate to the same businesses, in that place where they invest. But knowing the benefits and being able to map and quantify those provides the opportunity for new partnerships and new connections that can be made and new opportunities for markets to take advantage of those connections. Thank you. Gracias, Adrián. Sí, estuvo clarísimo tu respuesta. Rodrigo, Estaba muteado, perdón, estaba muteado. Sí, yo creo que, bueno, como decían, creo que es largo de conversar. Por mi lado, quiero aportar la mirada de la colaboración. Yo creo que este es un trabajo donde hay que unir fuerzas. Es imposible lograr avanzar de forma individual en las lógicas más tradicionales. Yo creo que aquí, y por eso un poco la idea nuestra es generar esta lógica de red, la mirada sistémica. Y yo pienso que, como han dicho varios, Ina lo acaba de decir, yo creo que tenemos, y bueno, y Francisco, tenemos que tratar de poner por delante los modelos de negocio, tenemos que tratar de entender y escuchar muy bien en los mercados cuál es la demanda, porque al final, querámoslo o no, no podemos sostener estas iniciativas solamente con grants, es imposible. El caso nuestro, vemos que Corfo es un capital catalítico, nos permite partir, pero necesariamente estamos obligados a poder construir modelos de negocio que tengan sustento económico, incorporando el capital natural como un activo y un elemento central en el modelo de negocio. Pero si no lo hacemos así, creo que Francisco ha sido súper claro, vamos a caer en un montón de problemas y va a ser muy difícil avanzar. Entonces, insisto, la lógica esta de que queremos dejar sobre la mesa con Agustín, nos parece que hay en Latinoamérica un montón de oportunidades, pero pucha que hay que trabajar para empujarlas y si no logramos innovar en financiamiento, la cosa se complica. Yo soy optimista, no se queden con una mirada pesimista, yo soy muy optimista, pero creo que hay que trabajar mucho. gracias, Rodrigo. Sí, queda muchísimo por trabajar. Nuestro speaker Francisco tuvo que retirarse, pero tenemos una pregunta de Paula para él y dijo que la iba a responder por mail, así que más tarde los ponemos en contacto, así pueden seguir conversando. Agustín, te doy la palabra que querías hacer una pregunta para los speakers. Sí, me llegó una pregunta por WhatsApp que me parece interesante en base a esto de tender puentes, lo que decía Ina, y está dirigida a Ina, a Rodrigo y, bueno, y a Francisco que ya no está. Pero digamos, en ese sentido, ¿cómo se podría conectar estas políticas de UK y los estándares que vienen sacando con proyectos concretos como el que mencionaba Rodrigo y los proyectos de terrazos en Colombia? Ina, ¿querés empezar vos? Comienzo yo. Este, bueno, Rodrigo mencionó que los grants están cada vez más difíciles y eso es una realidad que estamos viviendo muy fuertemente en el Reino Unido, donde hemos tenido que cortar el ODA grandemente, pero tenemos todavía proyectos muy interesantes en Latinoamérica que vale la pena que ustedes tengan en el radar. Estaba pensando, debido al tiempo, no voy a tener tiempo de hablar de todos estos proyectos, pero yo traté de hacer un mapping de qué estamos haciendo en la zona y tengo una lista. Entonces te la voy a pasar a Quizás, Agustín y no sí, sé después nos si... la podés compartir, es importante, está Exacto, bueno. porque Ujú. trabajamos muchísimo en diálogos, tratando de cambiar gobernanza, sistemas, pero también apoyando en businesses y
incubators, donde hemos trabajado antes, donde con terrazos trabajamos también. Y te paso esta información y luego tú te encargas de ver cómo la distribuyes. Y vale la pena ver a Internet. Va a ir bajando la cantidad de dinero, de recursos que la cooperación británica va a poder colocar, va a ir bajando, pero queremos enfocar en proyectos catalíticos, transformadores, que van a impulsar otras inversiones más privadas de gobiernos, etcétera. Buenísimo, gracias, Ina. Contamos con eso para, para estudiar y circular, e incluso podemos hacer alguna publicación y algún matchmaking con la red, ¿no? Así que, Rodrigo, ¿alguna reacción? Sí, sí, yo reforzar quizás el rol que está cumpliendo MBS Hub en poder de alguna manera aglutinar a estas lógicas, ¿no es cierto?, de ir conversando, ir entendiendo, ir generando sobre todo el contenido y la información para poder aprender. Esto suena, lo hemos escuchado siempre de nuestros abuelos, pero uno nunca termina de aprender. Yo creo que uno aprende permanentemente y creo que en la lógica de Web3 hay cosas súper interesantes que uno puede rescatar en las dinámicas de cómo esa industria se ha ido desarrollando en el tiempo, desde muy el margen, digamos, y hoy día cada vez más en el mainstream, lo estamos viendo como en Estados Unidos ya se está sacando legislación y están entrando a lugares donde impensados, digamos. Entonces, creo que ahí hay una lógica muy interesante, que es esta de las weekly meetups, ¿no es cierto? Y estas weekly meetups, que es un poco lo que estamos viviendo ahora, es juntarse una vez a la semana, llega el que puede, digamos, pero mantenemos una cadencia donde hay un compartir de contenido de valor que nos permite ir aprendiendo, nos permite generar confianza y esa confianza, siempre desde la lógica del valor y del aprendizaje, va generando los puentes para poder conectar inversión con un proyecto específico, ¿no es cierto? Para conocer a alguien. Yo creo que esa red y ese trabajo que estás haciendo tú, Agustín, con el equipo los que están detrás, es clave, es clave. Entonces, entusiasmar para seguir reforzando eso, mantener esta dinámica. Buenísimo, Rodrigo, gracias. Y bueno, si alguno de los participantes tiene ganas de hacer alguna reflexión cortita, el espacio es descontracturado, como siempre decimos, y si alguno quiere tomar la palabra, se anima, le interesa, puede hacerlo. Hable ahora o calle para siempre, o para el próximo webinar, no para siempre. Y si no, quizás nuestro colega Rodrigo, el otro Rodrigo, por ahí quiere hacer una pequeño roundup. No, solo agradecer a todas y todos. Creo que estos encuentros cada vez son más ricos y los que venimos siguiendo este tema vamos viendo cómo se aterriza, ¿no? Cómo hace un par de años era una discusión que estaba muy, muy conceptual y empezamos ya a ver fondos de inversión que se estructuran, iniciativas concretas en el territorio, gobiernos que arman sus comités de capital natural, que empiezan a armar sus marcos habilitantes regulatorios, que sectores que se empiezan a acercar y bueno, esto se está empezando a transformar en una realidad, así que creo que, como dijo el otro Rodrigo, esta clase de encuentros son súper importantes porque permiten construcción de confianza, de conocimientos, expandir también este ecosistema, tiene que dejar de ser algo boutique para ser algo mucho más amplio. Y lo interesante es que semana a semana están sucediendo cosas nuevas, ¿no? La semana pasada tuvimos estos informes del mundo de los seguros que empiezan a plantear bueno, que con las condiciones de operación actuales a nivel planetario, el sector seguro se está complicando, eso complica el sector financiero, se empieza a ver esto ya como una oportunidad también de negocio y una necesidad de mitigar riesgo, y empieza a salir un poco del nicho del ambientalismo, como dijo Francisco, para hacer algo que está integrándose a la vida en general, y entendemos que eso es un poco lo que nos une a todos y a todas los que estamos acá reunidos. Así que gracias por esta reunión. Y contarles también, Agus, si me permitís spoilear un minutito, estamos haciendo una alianza con Nature Tech Collective, que seguramente todos ustedes lo conocen, y estamos empezando a desarrollar lo que sería un capítulo latinoamericano de Nature Techs para tener mapeados
a desarrolladores, a agregadores, a los que están tokenizando, a los que desarrollan MRB, a los que están desarrollando casos concretos también en la región, para tener ese documento de referencia, que es el reporte anual de Nature Tech, pero bien enfocado en América Latina. Así que seguramente nos vamos a estar conectando en las próximas semanas, enviándoles alguna encuesta para pedirle que todas y todos ustedes registren a sus organizaciones para poder tener bien mapeado qué está haciendo cada uno. Gracias. Bueno, buenísimo, gracias, Rob. Romina Suárez veo que tiene la palabra. Hola, ¿me escuchan? Adelante. Sí, sí. ¿Cómo estás? Bueno, un gusto. Es mi primer encuentro, participo esta vez por primera vez y bueno, muchos conceptos nuevos. Yo soy, bueno, Romina, trabajo en INTA, soy bióloga y bueno, estamos fuertemente trabajando en cuestiones de monitoreo de biodiversidad para aportar en lo que tenga que ver con datos, eh, digamos, de estos proyectos que se están iniciando, ¿no? Y bueno, como les dije, es algo muy nuevo para mí y mi pregunta está más orientada a cómo estos beneficios que están mencionando de los negocios que están surgiendo, cómo entra la parte, digamos, justamente de ciencia y más de metodología aplicada a estos negocios. ¿Cuál es, porque nosotros desde INTA, por ejemplo, bueno, y otros, estamos recibiendo bastantes pedidos del sector privado de esto de aportar en cuestiones de monitoreo y de datos. Entonces es como difícil para nosotros, que somos del palo de la ciencia, entender cómo insertarnos en esto, en esta red, digamos. No sé si se entiende. Bueno, Gracias. sí, para los que no saben, porque hay un público internacional, INTA es el Instituto Tecnológico de Agropecuario de Argentina, ¿no? Y me parece que la pregunta está más dirigida a Adrian, ¿no? ¿O a quién? Que bueno, es nuestra Eh, interfaz ciencia política. claro, sí, Adrián, cualquiera que pueda. sí. Sí, yo puedo responder brevemente a la pregunta de Romina. Esa es una buena pregunta y porque, well, no tenemos muchísimo tiempo, pero puedo compartir el enlace al proyecto de Capital Natural en Stanford. En nuestro sitio web tenemos muchos ejemplos y informes sobre diferentes tipos de estudios. am, y también tenemos un Massive Open Online Course para aprender más de la metodología, pero para resumir brevemente, la idea es con datos espaciales y en muchos casos datos de la cobertura del suelo, de suelos, de clima, de la biodiversidad. Con esos datos podemos, normalmente comparamos escenarios de la zona, de la área de interés con los activos naturales y sin ellos o en diferentes escenarios de desarrollo o conservación o restauración y con estos podemos demostrar el valor de la naturaleza, la diferencia entre el escenario de business as usual o de degradación, el pérdida de bosque, es la diferencia entre ese escenario y otro escenario de restauración. Otra cosa o parte de tu pregunta es cómo involucrarse en los procesos de planificación y de políticas públicas y para eso, los datos son el punto de entrada, pero se necesita más. am, y no sé, tenemos ejemplos de cómo actores locales o actores internacionales han logrado en insertarse, no sé si es la palabra, en esos procesos. Entonces voy a compartir nuestro sitio web en el chat. Gracias por la pregunta. Gracias. Bueno, Flor, no sé si hay algún aviso parroquial más o querés hacer No, el si cierre. quieren, damos No. por finalizado el webinar. Muchas gracias a todos y a todos por participar. Todos nuestros webinars están publicados en YouTube. Recién pasamos un link donde está publicado un webinar que hicimos hace un par de meses específico sobre métricas y MRB.
por si quieren chusmearlo, y este también va a estar disponible en nuestra página de YouTube. Así que bueno, muchísimas gracias. Desde el MBS Hub vamos a seguir trabajando para construir estos puentes entre proyectos, desarrolladores, NaturTechs e inversores. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas por sumarse. Adiós. Gracias.